Buenos días a todos, a todas. Estamos viernes de educación financiera en Mujer Impulsa tu Riqueza desde nuestro canal de los expertos Expert TV. Y hoy tenemos a un invitado de super lujo. ¿Por qué? Porque él está especializado actualmente en sacar adelante un proyecto maravilloso que es con los niños, y ahorita nos va a platicar él, porque recuerda que Mujer Impulsa tu Riqueza y la educación financiera tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros y le modelamos a nuestros niños, porque el ejemplo arrastra. Así es que hoy tenemos como invitado a José Carlos Martínez. José Carlos, muchas gracias por estar aquí. Betty, al contrario, muchas gracias. Y José Carlos, bueno, voy a tomar mi teléfono porque aquí tengo la hoja de vida y tú necesitas saber esta información que está aquí de José Carlos para que veas el nivel de invitado que tenemos aquí contigo. José Carlos es licenciado en comunicación y tiene un posgrado también en el desarrollo de negocios por la Universidad Anáhuac. Es socio director de Beacon Communication, que es una agencia de comunicación estratégica desde hace 17 años, donde ha desarrollado estrategias de comunicación y administración de crisis para empresas como Apple, ESPN, Revlon, Yokohama, Ernst Young, Paribas, LoJack, la Universidad La Salle, entre otras. Y José Carlos viene a platicarnos de un proyecto maravilloso, que esa es la razón por la cual he querido tenerlo aquí, porque se trata de emprendimiento para niños. Ciertamente. Así es que, José Carlos, cuéntanos, el programa se llama Yanqui, cuéntanos qué es Yanqui. Bien, quizá valga la pena, muy buenos días a todos, empezar por comentarles que Yanqui, con Y y con I latina al final, es una palabra maya que significa innovación. Y es una palabra maya porque esto nace como un proyecto efectivamente en Canadá y en México, con socios en ambos países. Y buscamos no solamente trascender la iniciativa empresarial hacia los niños en México, sino lo queremos llevar a Mesoamérica y a la parte norte de América del Norte, a la parte de Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y la parte de Centroamérica, Bolivia también. Y los mayas, bueno, pues es la cuna mesoamericana de la ciencia, de las matemáticas y de la creatividad. Y yanqui.org, para quien quiera adentrarse un poco más en el contexto de este concepto, es una iniciativa, ya no es un proyecto, es un programa que se instrumenta en varias escuelas en la Ciudad de México y en Guadalajara, para empezar. Y lo que hace es, Betty, poner a los niños de primarias y secundarias privadas en un contexto en el cual niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, para hablar de primero a sexto de primaria, los pones a desarrollar una empresa y los desafías en esa etapa creativa de su vida, que es la más fértil en términos de imaginación y creatividad, a desarrollar un concepto que se traduzca en una empresa, en un logotipo, y que aprendan que hay que tener cultura de la legalidad para inscribir su nombre en el INPI, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, obtener un título de propiedad, que eso los obliga a respetar la propiedad intelectual y hacer que su marca se respete, y saber que tienen instrumentos legales en caso de que alguien quiera piratear su empresa. Es muy curioso que los términos piratear, mercado negro, corrupción, están dentro del lenguaje de los niños, cosa que debería de llamarnos la atención. Exactamente. Y bueno, si queremos un cambio, como ahora viene la narrativa de los políticos, el cambio real desde nuestra perspectiva está en los niños. Entonces hay que empezar a hacer cosas distintas, y lo que hacemos es traer expertos de empresas como Ernst Young, expertos de empresas como IDEO, que es una empresa mexicana de comunicación 4.0, como ellos se denominan. Es muy digital y como ellos se denominan, son del Silicon Valley de Iztapalapa. Son muy creativos y tienen mucho ingenio para desarrollar conceptos de publicidad digital. Empoderar con estos expertices a los niños para que entiendan cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos modelos y cuáles son las nuevas tecnologías. Y a partir de ahí los niños vayan desarrollando todo un proyecto
en busca de un beneficiario real. Para no acaparar mucho la conversación, exponemos en el buen sentido de la palabra a los niños al ambiente empresarial real, con reguladores, con empresarios, emprendedores, consultores, profesionistas, para que los niños puedan hacer un proyecto sustancioso, basado en cultura de la legalidad, digno de presentárselo a un beneficiario. Los niños del CEL, la revista Forbes nos hizo el enorme favor de documentar cómo niños de primaria CEL de Lomas Verdes hicieron negocios con una empresa que factura más de 10 millones de dólares, que es Mascota. Y cuando hacen esos nexos los niños, los papás se quedan, wow. Los niños se quedan, en serio lo logré. Y las empresas se quedan, pero qué creativos son. Te lo juro que el anterior director de Mascota me dijo, José Carlos, han desfilado agencias por aquí y ninguna me había entregado una iniciativa tan concreta y directa como lo hicieron los niños. Los niños no tienen muchísimas cosas que los adultos tenemos que romper, ¿no? Los niños son terreno fértil, son talento en potencia que conforme empezamos a crecer, si nosotros no inculcamos en los niños este tipo de ideas y de proyectos y de posibilidades, esa creatividad se va yendo abajo, abajo, abajo y se va perdiendo y diluyendo el talento natural de los niños. Y quiero preguntarte, ¿cuáles son las habilidades, cuál es la diferencia en la vida de los niños que ellos mismos perciben cuando participan a través de un proyecto como Yanqui? ¿Cómo se siente ese niño que pudo presentar un proyecto y que se pudo poner enfrente de un director de una empresa, que fue escuchado y que logró llevar con éxito, con fracaso, con tropiezos, pero que logró sacar adelante el proyecto? ¿Cómo se siente ese niño? Qué buena pregunta. Mira, Betty, el niño se siente empoderado desde distintos frentes. Uno, gana self-confidence, gana seguridad, gana confianza en sí mismo porque tiene conocimiento que se lo están dando los expertos de compañía, se lo están dando los órganos reguladores, la autoridad. Y cuando tú tienes conocimiento y estás empoderado por ese conocimiento, tienes esa autoestima bien puesta como para hacer frente a una situación, en este caso de exposición de un proyecto, ante un director general. Dos, empiezas a ser consciente como niño de cuáles son tus habilidades y competencias y cuáles son tus áreas de oportunidad, y empieza a tomar un rol importante, protagónico en tu desarrollo de talento, el valor de la colaboración. Exacto. El valor de la colaboración, del trabajo en equipo. No es crítica, pero la escuela no te lo da. La escuela, cuando te dice mañana hay examen, el examen es la apoteosis del egoísmo. Porque es el examen y todo el mundo nos ponemos así para que nadie nos copie, ¿no? Es lo que yo sé, me lo van a evaluar. Aquí es al revés. Aquí es lo que yo sé, lo voy a compartir, porque lo que tú sabes yo no lo sé. Porque aparte, si te copian, es castigo. Claro. Para el que lo está haciendo y para el que está copiando. Y el acordeón es castigo. Sí. O sea, el que se deja copiar y el que está copiando, claro, es castigo. Y las empresas buscan otra cosa. Las empresas buscan a alguien que esté formado con un ambiente colaborativo donde estés dispuesto a compartir. Entonces ahí hay una disasociación entre lo que se está formando como recurso humano calificado para encontrar empleo en un mundo donde ya no se genera empleo, y aparte estás egoísta con tu conocimiento. Y lo que buscan las empresas, que es colaboradores dispuestos a compartir lo que saben. Entonces, Yanqui desde chiquitos los pone en esa exposición empresarial para formar su talento. Y tú me preguntabas algo muy concreto. ¿Cómo se siente un niño cuando logra el éxito o se enfrenta al fracaso? El fracaso es un accidente feliz para nosotros. Es una experiencia de la cual podemos aprender y es un escalón necesario para alcanzar el éxito. Los niños tienen que aprender a no frustrarse. El que no logres el éxito en one shot quiere decir que así es la vida. O sea, esa es la real, así es la vida. En lo que tú gustes y mandes, así es.
es un proceso de pulimiento. O sea, tienes un carbón que lo vas llevando a ser diamante y a fuerza de irlo puliendo. Ese proceso de polish, ese proceso de pulimiento, te lo da el intento fallido feliz. Así es como trabajamos con los niños. Y cuando llegan a presentar sus proyectos, los empresarios se sorprenden porque vienen no solamente con el aditivo de la cultura de la legalidad y las mejores prácticas que dan los empresarios, sino además con una narrativa pulida porque ya vienen de 2 o 3 intentos fallidos felices. Entonces los niños aprenden a no frustrarse, que también es una cosa que buscamos en Yanqui, porque haciendo un ejercicio en todas las escuelas donde hemos participado, adivina cuál es el concepto más ausente en la narrativa de un niño. Felicidad. La felicidad es lo último que se dice, si es que se dice. Lo primero que buscan los niños cuando se les habla de su expectativa de vida, cuando sean grandes, es riqueza, entendida como posesiones o bienes materiales, dinero, coches, casas, viajes, etc. Cuando la riqueza se debe de entender como hacer algo que te hace feliz, que te llena, que te lleva a hacer algo que te hace inmensamente feliz, que es tu ilusión, que es tu sueño, y que además eso ayuda a generar empleos bien remunerados para hacer un bien común. El concepto de riqueza debe de ser ese, y creo que lo tenemos que entender porque como que a nuestra generación y en más arriba no nos quedó muy claro que digamos. Mujer Impulsa tu Riqueza, que nació precisamente como esta necesidad de enseñar educación financiera, pero precisamente escuchando esa voz interna y entendiendo la riqueza, que precisamente no es solo acumulación de dinero. En el banco yo tuve clientes con muchísimo dinero y que eran profundamente infelices, sino entender que la riqueza viene acompañada también del desarrollo de nuestras propias potencialidades, de nuestros talentos. ¿Para qué quieres tener un niño que a lo mejor se está sacando 10 en la escuela si el niño está sacrificando partes de él y de su personalidad y es un niño profundamente triste o un niño profundamente infeliz? No, ¿de qué nos sirve? Entonces, aquí en este programa de Mujer Impulsa tu Riqueza, la riqueza está entendida con este concepto. Bueno, obviamente sí hay una parte financiera, pero también está esta parte humana, del ser, ¿no? Del ser en acción que va a lograr cosas buenas para sí mismas y para el bien común. ¿Qué es lo que presentan exactamente los niños a las empresas? José Carlos, ¿es un proyecto productivo con el que se va a generar dinero? ¿Es un proyecto en el que van a resolver situaciones particulares o problemáticas particulares de la empresa? ¿Son proyectos que buscan que las empresas hagan mejores cosas a través de la innovación, teniendo mejor administración de sus recursos? ¿Cuál es el enfoque de esos proyectos que presentan los niños? Esto trae 2 componentes. Uno, que es la idea que trae per se el niño y cómo entiende la responsabilidad social. Y 2, lo que encuentran en el beneficiario. En el caso de los niños del CEL, que es nuestro primer gran caso de éxito y que lo documenta Forbes, insisto, ellos recurrieron a mascota no para hacerlo beneficiario, recurrieron a ellos para que les explicaran por qué maltratan a los perritos y por qué los venden. Llega mascota y les dice: niños, entiendo el tema reputacional que tengo y el posicionamiento que tengo en ustedes. Pero o sea, dentro de la mente de los niños, mascota estaba posicionado como alguien que maltrataba a los animales. Mal. Okay. Entonces mascota les dice: ustedes sabían que yo los vendo porque busco que no sean hembras maltratadas, es decir, explotadas. Machos, si no campeones, que sean de buena familia, que estén bien nutridos, que tengan ciertas condiciones físicas. Tengo a los cachorritos y les doy todo lo que necesitan en términos médicos. Los baño, los desparasito, los esterilizo, etcétera. Y los pongo en venta, porque todo ese proceso cuesta dinero. Los pongo en venta. Y los pongo en venta en ciertas condiciones para inhibir la venta pirata o la venta ilegal en la calle de perritos que vienen de hembras explotadas y demás.
los niños se quedan así. Y además, si no lo vendo en determinado lapso, que son, en el caso de las razas pequeñas, 6 meses, y en el caso de las razas más grandes, 4 meses, si no se venden en ese lapso, los pongo en adopción a mi staff de tienda, a mi staff corporativo y en última instancia a la sociedad en general. ¿Ustedes sabían eso? ¿Y les parece bueno? Mucho, y queremos que sea nuestro beneficiario. Por una falta de conocimiento. Por eso te digo que los niños hicieron su chamba, cosa que las agencias que se acercaron a Mascota a cobrarles una muy buena lana, no hicieron. Y los niños hicieron un programa súper enfocado para beneficiarlos. Y el enfoque del programa era que evitar entonces la explotación de los animales. Y decirle, gente de México, entérense que Mascota pone en adopción a sus perritos. Adopta, no compres de manera ilegal. Si vas a comprar, compra en un lugar formal. Era un poco de generar ese antídoto de esa mala reputación, mala leche que de la cual fue víctima Mascota, y los niños entendieron muy bien. Entonces, su gran aportación fue decir, gente, adopte. Y si va a comprar, compre en lugares establecidos. Que pagan impuestos, que te dan perritos con ciertas garantías, o gatitos, o hámsters, o lo que sea. También hay un enfoque distinto. Por ejemplo, hay empresas de fábrica de slime, una especie como de gel que hacen los niños y demás. Sí, que les encanta, aman hacer eso los niños. Y te destruyen generalmente tus Tupperware, y ensucian tus paredes y demás. Bueno, pues como somos compañeros del mismo dolor, ¿qué pasa si los niños se ponen a crear una fábrica que le dé un servicio de amenidad a las fiestas infantiles de sus compañeritas? Y ganen dinero de ahí, dinero real. Y ese dinero, ellas o ellos busquen a un beneficiario que quieran apoyar, ambiental, grupos que tienen ciertas condiciones de salud o grupos vulnerables, qué sé yo, cualquier tipo de ONG que necesite recursos, que se conviertan ellos en una fabriquita para dar esos donativos. Ellos lo asimilan así. Algo que no me has preguntado, ¿por qué te encapsulas y enfatizas primarias y secundarias privadas? Sí lo tenía anotado porque hiciste mucho el énfasis privado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando se mete un inspirador a Yanqui y dice, yo quiero transferir conocimiento a los niños y generar esta cultura de la legalidad en sus desarrollos de empresarios, Yanqui les concede la licencia para que dentro de su compañía los socios, los mandos directivos de mayor nivel, cuyos hijos van en escuelas AAA, los mandos gerenciales medios, cuyos hijos potencialmente van en escuelas privadas AA, y todo el staff administrativo cuyos hijos van en escuela privada, internamente como una prestación laboral, puedan tener este servicio donde los niños puedan estar trabajando de manera colaborativa en una empresa dentro de su corporación, donde se involucren niños AAA, de escuelas AAA, niños de escuelas AA y niños de escuela pública. Y se genera entonces un fenómeno mucho más democrático para desarrollar los proyectos de responsabilidad social de la empresa. Y eso sí se convertiría en un caso de éxito latinoamericano porque no hay nadie que lo haga. Entonces sería empezar con los niños de escuelas privadas, pero que evidentemente ellos van a ser encargados también de participar con los niños de escuelas públicas para de verdad hacer un cambio social profundo. Es un cambio social profundo, pero además es para afianzar estos conceptos de inclusividad y de tolerancia, ¿no? Que, dicho sea de paso, corporativamente todavía se ven, no nada más en México, en Canadá también, En Canadá el racismo, no se habla mucho, se habla mucho de Estados Unidos, en Canadá el racismo sigue siendo un tema, ¿no? Hay una intolerancia a las cuestiones étnicas y la gente habla de razas, pero yo creo que la raza es humana, los bemoles lo vienen dando las etnias. Hay una intolerancia todavía a ese rollo. Y se dice en países de primer mundo, nos decimos nosotros, gente en un estatus educativo determinado que nos permite decantarnos, asociarnos más hacia lo que se conoce como el mundo desarrollado, pero la verdad es que en las prácticas no.
Y los niños tienen que entender que no por su condición accidental socioeconómica quiere decir que culturalmente son superiores. Al contrario, es ponerles, señalar la responsabilidad que tienen al formar parte de un núcleo, digamos, más afortunado, no sé, con las cosas más fáciles. A lo mejor eso es responsabilidad. Y me encanta que utilices tanto la palabra colaboración. Al tanto de lo que tú estás diciendo en este momento, aparte de esas cuestiones étnicas, ¿tú has notado diferencia de género? ¿O que se haga algún tipo de diferencia de género entre niños y niñas, hombres y mujeres? Con sus bemoles y en aspectos muy, muy nítidos de que yo no me junto con ellos porque hay muchas niñas y demás. Sí, pero ¿sabes qué? Eso no es consecuencia natural del niño, eso es consecuencia de lo que ven, escuchan y observan de papás y de todos los estímulos que existen actualmente, que no nada más se circunscriben a la televisión. Ahorita el internet y todo cosifica a la gente. Los lleva a la categoría de productos muchas veces. Y además también te refuerzan mucho aspectos culturales e idiosincráticos relacionados al machismo o al feminismo, ¿no? Porque también se da del otro lado, el feminismo también le pega muy fuerte al machismo y también se convierte en parte del problema. Lo que buscamos no es ser otra cosa, sino un punto de referencia que te ponga a reflexionar para ver cómo podemos hacer de manera colaborativa una solución a estos desafíos que tiene la sociedad mundial. Me llama mucho la atención que cuando tú y yo comenzamos a platicar de Yanqui hace aproximadamente un año, pues muchas cosas han pasado. Sí. Ya ahorita, en aquella época, Yanqui era un proyecto, Yanqui era una idea. Actualmente Yanqui es una realidad, y es una realidad no solamente para los niños, sino también para las mamás, porque Yanqui tiene esta parte que son los proyectos de los niños, pero hay otra parte de quién es la que enseña o quiénes son los que están llevando a cabo Yanqui realidad con los niños, que esas son mamás. ¿Por qué elegiste mamás? ¿Por qué elegiste mujeres que están aprendiendo la metodología Yanqui para enseñarla a los niños y para juntos llevar a cabo estos proyectos? Muy bien, bien. El tema de las personas que me ayudan como facilitadoras deben de tener un corte mínimo. Es un corte de estudios universitarios, psicología, recursos humanos, administración, pues en recursos humanos, etcétera. Pero me he dado cuenta que la mejor psicóloga, la mejor neurolingüista, la mejor pedagoga y la mejor recluta de talentos, porque selecciona ahí amigos, etcétera, etcétera, es la mamá. Y cuando la mamá tiene una necesidad de producir dinero, no hablo de una necesidad económica, sino una necesidad mental y de empoderamiento y de sentirse útil a la familia o sentirse útil ella misma por cuestiones de empoderamiento personal, quiere generar dinero y hacer algo, si quiere incursionar en un modelo que le permite tener holgura de tiempo, coordinar sus tiempos y demás, califica perfectamente bien para acercarse a Yanqui. Son precios, es decir, son modelos que pagan. El emolumento hacia la mujer es con base en las horas trabajadas, horas tipo los consultores de servicios profesionales. O sea, no es chiquitero. No es cualquier cosa. O sea, tú le echas ganas, te vienes metiendo 50,000 pesos. Entonces, la apuesta es esa. La apuesta es esa de generar un nuevo modelo también de empoderamiento económico y de independencia financiera para las mujeres. Pero además, para las mujeres que no necesariamente quieren vincularse desde el tema laboral a Yanqui, imagínate tú, Betty, que este programa, con mis facilitadoras, lo que se encargan es de observar a los niños e ingestar datos en una tableta. Ingestan los datos a yanqui.org, ahí hay un motor de análisis de datos, y esos datos el algoritmo los lee y saca un mapa de calor acerca de los liderazgos, las habilidades, competencias, áreas de oportunidad en términos de frustración, tolerancia a la frustración,
procrastinación, en términos de inteligencia emocional, en términos de colaboración de los niños. De cada uno de los cada niños. uno de los niños por bimestre. Entonces, tú tienes la posibilidad de ver al término del año escolar que durante la fase creativa, tu niño o tu niña tuvo mucho liderazgo, mucho empoderamiento, se vio como pez en el agua. Cuando vino la parte de planeación, ya no tanto, y cuando vino la parte de ejecución, menos. Claramente te está diciendo que su elemento en ese momento de su vida y bajo las circunstancias en las que trabajamos, claramente se está empoderando en la parte creativa. Muy probablemente al pasar de los años las cosas cambien. Estamos hablando de una personita que está en fase de desarrollo en todos los niveles, sobre todo en los intelectuales. Pero vas teniendo un mapa que al final de la primaria, al final de la secundaria, te da un elemento adicional para decir, no me voy a meter a bachillerato, me voy a meter al sistema del IPN, porque mi hijo es mucho más ingeniero, es más metódico, más estructurado, lo que sea, ¿no? O me voy a meter de plano a situaciones que tengan que ver más con el desarrollo artístico o con el rollo atlético, ¿por qué no? ¿No? Deportivo. Que es otra cosa que las escuelas no es que no lo den, sino no tienen por qué darlo, porque el desarrollo de la academia no ha ido por ese nivel. Pero bueno, la buena noticia es que el suplemento alimenticio que se necesita ahorita para empoderar la oferta académica de las escuelas, el talento educacional o la calidad educativa que dan las familias, con un boost que forma el talento y te mapea la personalidad de liderazgo de los niños. Cuando José Carlos me contó esto, es decir, me contó hace tiempo que platicamos, tú vas a tener a tu hija, por ejemplo, ya saben que yo tengo 3 hijos, ¿no? Entonces, vas a tener a tu hija ahí llevando el programa Yanqui. Y las maestras con la metodología y a través del software van a ir a través de la observación, o sea, de viendo cómo tu hija se está comportando bajo cierta situación, ¿no? Y en distintas fases de avance del proyecto en el que están trabajando, cómo van a ser sus comportamientos. Esa información se va a anexar en esa plataforma y te van a ir diciendo bimestralmente cómo tu hija va reaccionando. Por ejemplo, yo pensé, cuando me lo contaste, yo pensé mucho en una de mis hijas, porque normalmente cuando ella detecta que hay o va a haber conflicto, ella se repliega. O sea, ella normalmente es una niña que platica mucho, que expone sus ideas, que es súper entusiasta y todo, pero cuando nota una personalidad un poquito más fuerte cerca de ella, que le levanta tantito la voz y ella nota que si se pone con esa persona a hablar o a discutir o lo que sea, pero si expresa su punto de vista, va a haber algún tipo de conflicto, ella prefiere retirarse. Y yo lo pensé, cuando tú me lo platicaste, pensé justo en ella, pues porque yo no quiero que ella sea un adulto así. Yo quiero que ella, a través de su crecimiento, respetando su personalidad, ella misma detecte cuáles son esos momentos en los que ella repliega su personalidad y que entonces sepa analizarse y sepa conocerse, para que entonces cuando sea una mujer, ella va a poder seguir sintiendo esa cosquillita de viene un conflicto, pero entonces ella va a saber respirar y va a poder sacar otros talentos y va a saber dialogar, y esto es en un tema constructivista, es decir, en la experiencia. Los niños no pueden aprender a modelar su carácter si tú no les permitiste hacerlo en la experiencia. El conocimiento se adquiere a través de la experiencia. Correcto. Entonces, eso es lo que tu hija, yo te lo estoy traduciendo como mamá. Cuando yo platiqué con José Carlos, que vi que iban a ser esos beneficios que mis hijos iban a poder adquirir a través del programa, inmediatamente lo vi también a través de la educación financiera, y lo vi con otra de mis hijas, que ese es al revés, porque aparte, como mamá y papá todos sabemos ahora sí que qué personaje maneja cada uno de nuestros hijos, y así como mi hija, una de mis hijas es una dulzura, la otra es un poquito como general. Entonces a la otra más bien es como, a ver, tú no puedes llegar y gritarle y mandar a todo el mundo, porque entonces con la mano en la cintura se van a dar la vuelta y te van a dejar hablando sola. Entonces en la vida real, cuando uno llega en un grupo de trabajo a hacer un proyecto de lo que tú quieras, de emprendimiento o
tan solo a presentar una idea, ese conocimiento tuyo de tus habilidades, de tus talentos, de tus capacidades propias es de vital importancia. Y si estamos hablando en la educación financiera, pues lo es también. Vamos a ir ahorita a una pausa y vamos a entrar de lleno con nuestro tema de educación financiera. Le vamos a preguntar a José Carlos cuestiones ya también personales de cómo le hace un empresario con esa visión, como empresario y como creador de toda esta metodología, ¿cómo le hace para manejar las finanzas con sus hijos? Porque tienes cosas muy importantes e interesantes que escuchar de cómo le haces, algo distinto a lo que yo había escuchado. Entonces vamos a un corte y ahorita volvemos. Estamos de regreso en Mujer Impulsa tu Riqueza con José Carlos Martínez, hablando del proyecto de educación para niños empresarios en Yanqui. Y a ver, José Carlos, cuéntanos ahora cómo esos niños empiezan a adquirir estos conocimientos en educación financiera. Muy bien. Bueno, el proyecto empresarial nace, como te comentaba, desde la fase de creación de la empresa, el logo, el eslogan, etcétera. Después, ¿a qué nos vamos a dedicar? Ya cuando descubrimos y definimos todo ese asunto, viene cómo lo vamos a financiar. Claro. Entonces ahí es donde... ¿De dónde va a salir? ¿De dónde sale, no? Uh-huh. Y no sé... Perdón, pero ahorita se me vino un flash así, que es precisamente lo que de adultos le frena a la mayoría de las personas. No tengo dinero para empezar un negocio. Claro. Es el principal, pues, ¿qué podemos decir? El principal issue o el principal tema que los adultos tienen que resolver es no tengo dinero. Entonces ahora sí. No tengo dinero. Y ¿sabes qué? Yo creo que esto es consecuencia de algo que viene de la academia, que es la cultura financiera. Los niños, bueno, yo hablo por mí y mi experiencia como estudiante. Yo no tuve nunca un acercamiento de una institución que me explicara qué es un crédito, cuándo se utiliza un crédito, cuántos tipos de crédito existen, qué es un seguro, cuántos tipos de seguro, para qué sirven, ahora qué es un Afore, antes que era el SAR, ¿no? El sistema para el retiro, sí. Etcétera. Entonces, de repente, pues deja tú los esquemas tradicionales de los bancos. ¿Qué es un inversionista ángel, ¿no? ¿Cuáles son los fondos de inversión? ¿Cuándo puedes accesar a uno de ellos? Ahora que es el crowdfunding, uh-huh, ¿no? Y toda la variante de opciones que ahora los fintech te ofrecen. Uh-huh. Ahorita los fintech tienen que estar metidos con los niños porque son en cuestión, deja tú... Es el mercado potencial ya ahorita, ya. Te vas a ir de espaldas cuando te cuente, y quizá no sea el momento, pero una empresa de drones con niños de secundaria del Alexander Bain. Uh-huh. Se están financiando con fintech. Pero bueno, para entrar en la materia, nosotros acercamos todo ese ecosistema financiero a los niños de tal suerte que puedan entender a quién solicitarle un crédito. Los niños solicitan un crédito ficticio.
No hay operaciones financieras reales, no hay documentos con validez legal. La notaría 180 nos da un acta constitutiva para efectos didácticos, el INPI nos da un título de propiedad para efectos didácticos, y evidentemente cuando tenemos un estado de cuenta para transacciones electrónicas es para efectos didácticos, y viene dice ahí. El disclaimer, ahí viene claramente. Entonces de pronto dice una institución bancaria, nos estamos acercando con una institución bancaria ahorita muy seriamente, para que nos empodere con el conocimiento financiero para los niños, y ponemos un crédito de 50,000 pesos. Con eso vamos a tener que operar. Y ahí vienen el abono, 50,000 pesos, y estás obligado a pagar una mensualidad con una tasa TIE más 1, una tasa de 10% para no hacer tantas bolas, y los niños tienen que saber por qué cuando te prestan una lana tienes que pagar un interés, regresarlo, pero con un costo financiero. Claro. Y uno dice, pero ¿por qué si me estás prestando 100 pesos, por qué te tengo que pagar 115? ¿No? Para que no haya dudas, pues hay que entender que cuando pides prestado necesita el acreedor pagar un premio, obtener un premio. Bueno, eso queda documentado en un estado de cuenta, todas las transacciones. Viene una instancia como EY o como KPMG o como cualquier tipo de empresa de contadores, y les enseña a llevar la contabilidad, a tener transparencia y a tener una auditoría, para asegurarnos de que están entendiendo el concepto de transparencia y rendición de cuentas, y que todo tiene, nada de que lo distraje tantito para comprarme un Starbucks. Y luego lo repuse. Y lo maquillé. Y por ahí me saqué una factura. Y lo repuse. Y lo repuse. No, pero no se vale. No se debe de hacer, ¿no? Bueno. Entonces, todo este rollo queda muy, muy, muy bien posicionado en los niños. Ahora, el tema clave de todo este asunto es que ellos se lleven este conocimiento a la casa y le digan a los papás, oye papá, ¿sabías que hay que rendir cuentas? ¿Sabías que hay que ser transparente? ¿Sabías que papá? ¿Sabías que papá? Oye, tú le das dinero a mi mamá para que... Y hay transparencia, hay auditorías, hay... ¿Qué sé yo? Sucede, Betty. Las mamás luego me dicen, los papás luego me dicen, oye José Carlos, ¿qué es lo que le están diciendo a los niños? Que luego me salen con cada dominguería a la casa, que eso fue un accidente feliz, que fue un intento fallido, que no me feliz, que no me preocupe, que la auditoría, que no sé qué. Hay un lenguaje, hay una jerga ya más acercada a los negocios, porque se están exponiendo otra vez a entidades financieras, entidades de consultoría, entidades empresariales, que les están cambiando también el mindset. ¿Qué pasa con esos papás? Porque pues yo te voy a decir, yo trabajo con muchísimas mujeres, conozco a muchos papás que a lo mejor si tu hijo llega y te empieza a decir, oye, el dinero, y hay que ser transparentes, y hay que pagar los impuestos, y te hace ruido, ¿no? Hace ruido a personas y dicen, prefiero que el niño no vaya a Yanqui y que no aprenda esas cosas, para que no me esté cuestionando eso. ¿Qué? Si seguimos pensando así como adultos, ¿qué país podemos estar haciendo? ¿Qué cambios no vamos a lograr precisamente también para que los niños tengan un mejor país, un mejor México, un mejor Perú, una mejor Bolivia, una mejor Canadá? ¿Qué pasa cuando tú impides que los niños crezcan y se desarrollen en eso para que no te cuestionen como adulto, o te dan miedo esas preguntas incómodas? No, al contrario, me dan pie a identificar gente que es justamente la clase de mexicanos que no queremos, para hablar de México. Los niños, hoy seguramente tú estarás muy familiarizada con el término influencers, ¿no? Así es. Y las marcas recurren a influencers para acercar sus productos a más mercado, sobre todo más jóvenes y demás. Me parece que los verdaderos influencers para los adultos son los niños. Y son nuestros hijos. Y que mi hijo me diga, papá, aquí no está permitida la vuelta. Papá, eres uno de esos mexicanos que ya no queremos. Papá, está el semáforo en rojo. Papá, ¿por qué le diste mordida al policía? Papá, que te cuestione el niño, empieza a ver ya un agente de cambio real. Y eso lo va a dar la cultura de la legalidad. Betty, lo voy a decir muy feo, y espero me perdone la audiencia y tú, pero chango viejo no aprende maroma nueva. Quien está acostumbrada a trabajar por los recovecos que te permite la ley, lo va a seguir haciendo. Hoy, antes la gente decía, un negocio que no da para robar, no es negocio. Yo lo que digo en Yanqui, un negocio que no te da para pagar impuestos, no es negocio. Ahora,
Pagas impuestos, tienes que exigir que te sean devueltos en servicio de infraestructura. Y los niños pagan impuestos y el principal fisco es la escuela. Y voy a poner aquí un póster. Dime en qué pared, en esta. Ok, si se raya, lo rayan, le ponen bigotes a la de la fotografía, se moja, se rompió, lo que sea, tú me lo debes de cambiar, escuela. Porque me debes de garantizar lo mínimo necesario para que mis proyectos empresariales puedan tener salida. Éxito. Entonces ellos entienden esta metodología con la metodología ellos entienden esta fenomenología de tengo una obligación que cumplo y tengo el derecho de exigir. Cosa que no hacemos nosotros. A nosotros nos suben los impuestos, nos vamos a tomar un cafecito y decimos qué barbaridad. ¿Qué va a ser de nosotros? Pero ahí estamos pagando. Tiene que haber una generación que ya rompa con eso. Te voy a decir esta palabra legalidad y en este momento específico que estamos viviendo a México, que estamos a meses de cambiar de presidente, sí, de administración, donde se está hablando de la cuarta transformación en México. Yo te voy a decir algo. Si seguimos con esta mentalidad de estas palabrerías del que si no transas no avanzas, si hay estudios que muestran que los jóvenes están dispuestos a cometer delitos, a entrar en negocios del mercado negro con tal de generar dinero, estamos fritos. O sea, esta idea y esta cultura de la legalidad tiene que empezar desde casa, tiene que empezar desde que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades y de que nuestros hijos no nos hagan ver a nosotros cosas que no son correctas, a cometer hábitos que no son los adecuados, y eso nos llega a amenazar mucho y así lo vemos en los cursos porque tiene que ver con nosotros como adultos. Es como mis amigas psicoterapeutas en niños que me dicen, la verdad es que en primer lugar el que tiene que venir a terapia es el papá, no el niño, ¿no? Es como que los niños absorben todo lo bueno y lo malo que está afuera. Entonces, la palabra legalidad a mí me encanta y me esperanza mucho de que nuestros hijos aprendan a moverse en un marco de legalidad en donde se pagan los impuestos y a cambio tú como ciudadano puedes exigir que te rindan cuentas. Pero si tú eres alguien que le está dando vuelta o está buscando estos recovecos, pues ¿cómo vas a ir después a exigir algo que tú mismo no estás cumpliendo? Ahora dijiste, no utilizan dinero real, es un dinero que está en un estado de cuenta y tú me decías en el corte que es porque realmente en la actualidad hacemos más transacciones electrónicas que con dinero físico. ¿Cómo les enseñan? Bueno, aparte de esta hoja de que descargan en el Excel, ¿hay alguna manera en la que los niños pueden o se acercan a operaciones parecidas a las que se hacen en un portal bancario donde tú tienes tu cuenta de cheques y pagas la tarjeta de crédito y en ese momento disminuye el saldo real de la chequera? Así es. Efectivamente el principio es ese, ¿no? Tú tienes 50,000 pesos, empiezas a hacer transacciones, pagas una agencia de publicidad 10,000 pesos, se te va disminuyendo el saldo. Cuando tú llegas a 10,000 pesos se te pone en ámbar, cuando llegas a 5,000 pesos se te pone en rojo el saldo, y ahí nosotros ese semáforo lo utilizamos para hacerle notar al niño que hay que fondearse. Para efectos prácticos, mis facilitadoras y yo somos el board, somos el consejo de administración. A nosotros nos tiene que llegar el CFO y decirnos que estamos en números rojos, literalmente, y que necesitamos hacer algo. La salida inmediata va a ser un crédito que seguramente nos va a salir más caro que las condiciones del crédito original. Si incumplimos, nosotros no decimos hay que pagar. Ellos deben de tener calendarizado que los días 2 de cada mes, a menos de que caiga en sábado o en domingo, se pasa el día siguiente hábil, hay que pagar. Si se les pasó, los niños no van a tener ningún tipo de situación, más que en el estado de cuenta se les pone en rojo, hay que pagar. Y con moratorios aparte. Y con moratorios y demás. Pero nosotros vamos teniendo, tuvo 6 atrasos. Si tuvo 6 atrasos, en lugar de que sea 10% más 1, más 10 más 1, se los vamos a poner al 15%. Les va a costar, financieramente va a tener un costo su atraso, para poder llegar con esa narrativa de cultura financiera.
El tema, tú decías, hay que acostumbrarse a pagar impuestos y hay que tener esa cultura de pagar impuestos. Y también tener la cultura de pagar consecuencias si no los pagas los impuestos, ¿no? Porque la impunidad también es una cosa bastante interesante lo que sucede en este país y hay que empezar con los niños. Luego son verdaderamente llamados a misas las bromas que hay en los periódicos de que ahora sí vamos a tener un fiscal anticorrupción y demás. Digo, este país en su gran mayoría sigue haciendo transacciones en efectivo para evadir el pago de impuestos. Y en la comunicación es la divisa de cambio. El tema de meter la herramienta electrónica para transacciones electrónicas en los niños es justamente para que los bancos o las instituciones financieras tengan posibilidades de hacer notar a los niños lo importante que es la bancarización. La bancarización es clave, no nada más para efectos de fiscalización de la gente, sino para efectos de dar legalidad a todas las operaciones. El tío Nacho que está en un rancho, es próspero, tiene camioneta último modelo, una güerota, una pistola y todo el mundo lo respeta, pues todos los niños rurales quieren ser como el tío Nacho. Pues, ¿por qué? Porque trae pistola, trae una güerota, una troca del año y siempre trae cash. Hay que romper con todos esos círculos. No hay manera de destruir, de desenmarañar todas las hidras perniciosas de este país, si no es a través de una concientización en los niños, que es lo más diáfano que tenemos. Los niños se van descomponiendo porque van creciendo influenciados por los adultos. Es hora de romper con ese esquema. Y tú me preguntabas ahorita en el tema personal que hacía yo con mis niños. Sí, tú tienes un niño y una niña. Y yo te preguntaba que si tú les dabas domingo. Sí. Y me dijiste que no, que tú no les dabas domingo, que tú usabas otra estrategia. ¿Nos puedes explicar qué estrategia haces? Sí. Hay por ahí un monito que todavía no acabo de identificar que se llama el Ratón Pérez. Sí. Que suele traer un personaje que luego mi hija se tira los dientes por negocio. Ya no, pues el Ratón Pérez suele traerles dinero a cambio de sus dientes. Cumpleaños, mi mamá, mi suegra, les dan un poco de dinero a mis niños. Ellos están llamados a administrar ese dinero como mejor les plazca. Si necesitan dinero el martes porque no van a llevar lunch o porque van a tener un picnic, lo que sea, pues hay 50 pesos, hay 25 pesos, lo que sea. Sí los hay. No hay propiamente un domingo. Pero cuando hay un dinero que les cae por el Ratón Pérez o por sus cumpleaños o por lo que sea, les pido que lo inviertan. Y les hago notar que cuando tienen 100 pesos y me los dan a mí, yo voy a comprar dólares o voy a comprar determinado tipo de commodity. Hablo un poquito de lo que es la bursatilización y el mercado de valores y demás, a mi nivel y evidentemente a su nivel, porque tengo una metodología de bajada de información para los niños. Y si ellos me dan 100 pesos, les explico por qué a la vuelta de un mes les puedo dar 105 pesos. O a la vuelta de un año les puedo dar hasta 120 pesos. Hay un premio financiero por invertir su dinero en una institución que para efectos prácticos es su papá. Evidentemente, dicen, no, se me hace que mi papá ya vio que soy el más naif aquí de la familia y me lo va a quitar. Cuando ven que no es así, que efectivamente, papá, ¿me compras un juego de Xbox? No. Pero tú me diste 1,000 pesos hace un año. Ahorita tú tienes ya 1,470 pesos. Te los doy, tú te lo compras. Órale. Ya decidió comprar. Ya decidió comprárselo. Lo que no hago es que me firme un documento y demás, que a lo mejor no estaría nada mal para documentar las transacciones y demás, y él cuando sea grande se acuerde de ese asunto. Pero lo que hago es justamente eso, enseñarles a que no se gasten la lana hoy, porque si les doy esa potestad al fin niños, se van a comprar paletas y gancitos y no sé cuánto, porque y lo hacías tú, y lo hacía yo. Entonces, más bien se los pongo al revés. Haz que esos 100 pesos se conviertan en 150 pesos en un lapso determinado. Y así lo hemos venido haciendo y me parece que con mucho éxito, porque se compran sus cosas con su dinero y yo les doy una lana adicional por... Que es como un interés, que es como la ganancia. El premio financiero se los pongo yo de mi peculio.
que te... Bueno, pero eso ellos no lo saben, o sea, No, ellos no. ellos saben que tú lo estás invirtiendo de alguna manera y que a ellos les está llegando la utilidad, lo cual me parece extraordinariamente didáctico, porque en México la cultura de, fíjate, el 28%, tan solo el 28% de los mexicanos ahorramos. Y tan solo el 11% de las personas que ahorramos lo hacemos con una metodología o con una periodicidad, de decir, cada mes voy a ahorrar tantos pesos, ¿no? Ahora imagínate, si en ese nivel estamos del ahorro, de la cultura del ahorro, la inversión, que es el siguiente paso, ya te podrás imaginar las estadísticas, ¿no? O sea, no hay cultura de la inversión. Precisamente acabo de escribir un artículo para Retos Femeninos en el que habla de la diferencia, de la pequeña gran diferencia que va a hacer en tu vida el que solo ahorres contra que ahorres e inviertas. O sea, habla un poco de la manera como el dinero va a crecer, que pues no es solamente lo que a la visión de nosotros es lo que se va a convertir en un año, sino ya tenemos que ver también toda esta cuestión de la jubilación y de la pensión y todo, cuando tú te dedicas solamente a ahorrar, a cuando ya das el paso también en invertir en un fondo de inversión básico de renta fija, pero la diferencia matemática es muy grande. Entonces, empezar con los niños desde pequeños con la idea de, a ver, el chiste no es solo ahorrar lo que me dio el ratón Pérez. La onda es, pues ahorita lo está haciendo mi papá por mí, pero cuando yo soy un poco más grande, yo quiero hacer lo que hace mi papá, que de alguna manera él de 1,000 lo lleva a 1,200. Claro. Yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, aunque me dijiste, no, yo no les doy domingo, pero me dijiste de esta forma, me pareció súper útil compartirla, porque tú como papá o como mamá tienes que encontrar cuál es la forma para ti idónea de enseñarle a tus hijos, pero enseñarles cuestiones financieras, de hábitos, del ahorro, de la inversión, de de que te acuerdas te acuerdas lo que firmamos con la tarjeta de crédito, bueno, ahora hay que devolver el dinero. Entonces, a la metodología de cada quien, con los focos de atención que tú quieras, pero lo que es importante es que los niños vean ese ejemplo desde nuestras casas, y en Yanqui, a través del emprendimiento, bueno, pues es muy claro cómo es el flujo y cómo es el manejo del dinero. Ahorita que decías, pues cuando el saldo está en rojo se empiezan a prender las alarmas y hay que pedir un crédito, me parece que también hay otra cosa súper útil que yo creo que los enseñan, que es ponte a vender. O sea, la sangre de un negocio son las ventas, y en nuestra cultura todavía a veces está muy mal visto alguien que se dedica a vender, y me parece que los niños también tienen que tener ese cambio de no ver a las ventas como algo malo o como algo denigrante, sino por el contrario, la manera como llegan ingresos a un negocio es a través de la venta y las habilidades de venta, y el conocimiento de cómo vender creo que debería de ser algo que se enseñe también. Pues en la escuela no nos lo van a enseñar, así es que tenemos que buscar la forma de enseñárselos de alguna manera. No sé si Yanqui enseña también habilidades de la venta. Definitivamente la venta de servicios, la venta de productos. ¿Sabes una cosa, Betty? La parte de los saldos rojos y demás es mucho más evidente, y la parte del fondeo a través de un apalancamiento crediticio es en la fase en la que estás desarrollando la propuesta y estás poniendo todos los entregables para el beneficiario. Pues es como la primera etapa de un negocio. Después viene, ok, ya beneficiaste al beneficiario, válgame la redundancia, ¿no? Ahora que viene, bueno, pues ahora viene, déjame poner el ejemplo de comercializar tales y cuales gadgetsitos para mascotas. Ok, ahora vamos a emprender una iniciativa a través de redes sociales donde vamos a empoderarnos con unos servicios de administración de redes sociales que nos va a costar una lana, pero ahí ya vamos a desarrollar un negocio de venta en línea real. Ahí sí ya va a ser real. Cuando venga ese dinero, hay que definir dónde va a caer ese dinero, y ese dinero debe de tener una causa social, que es dárselo a algún grupo que realmente lo necesite, con una constancia de donación para los niños. El tema aquí es que hay que tener no solamente el spin de ganar el dinero,
sino de redefinir la riqueza, pagando impuestos y demás. Entonces, Yanqui, imagínate tú que es un músculo en donde te hace ver que tú como escuela ganas un factor diferencial en tu oferta académica y de formación que no tienen las demás. Como papá, ganas un mapa de calor acerca de los liderazgos, habilidades, competencias y áreas de oportunidad que va reportando tu hijo, desde una lógica de people analytics, no de tema psicológico. Como inspirador, que es el patrocinador de estos proyectos, tienes la posibilidad de documentar el génesis de una empresa infantil profesional que llega a un éxito y puedes utilizarlo para efectos mercadológicos, de prensa, etcétera, y todo el rollo, porque está en los legales. Y además, como sociedad mexicana, estás ganando una reputación en cuanto a la disrupción de método para la formación del futuro, que es o son los niños, ¿no? Si lo pones muy románticamente esto, debería de ser un ejemplo de lo que es la riqueza. El peso que me genere a mí, porque esto es un negocio. Mucha gente que te va a decir, pues ya sabía que es un negocio, José K. Pues claro que es un negocio. ¿Quién trabaja si no es para ganar dinero? Pero el peso que me entre va a ser el mejor peso ganado, porque no hay desperdicio para nadie. Los niños ganan transferencia de conocimiento y formación empresarial. Nadie pierde en esta fórmula. Cuando los niños captan eso, empiezan a operar bajo una lógica donde nadie pierda, donde no vendas espejitos, donde no seas como el merolico, donde no seas como el garnachero, que no seas como el tianguista, que hacen transacciones en efectivo para no pagar impuestos, y cuando le dices, oye, te tienes que bancarizar, oye, no, pues entonces me van a poner la lupa del fisco encima. Pues es que entonces estamos al revés. Bueno, mientras votes por mí y vayas a los plantones que yo te diga, no hay bronca. Y me tienes que pagar nada más una cuota. Oye, pues ¿qué clase de México es este? Entonces, los niños tienen que captar ese rollo para redefinir el concepto de riqueza. Ahorita lo acabas de decir. Ganar dinero no es malo, ser empresario no es malo. Hay muchos políticos que hacen ver al empresario como una entidad mala. Pero ellos son los que pagan los impuestos, ellos son los que generan empleo para que las familias puedan tener sus satisfactores. Ellos son los que dinamizan la economía. ¿Por qué son malos? Porque no pagan impuestos, porque evaden muchos impuestos y porque hacen chanchullos con el gobierno. Bueno, para que haya eso, necesita haber dos: el que deja las grietas para que no pagues impuestos y el que se preste también a hacer colusión con el gobierno. ¿Por qué no cortamos los hilos, los cordones umbilicales y nos vamos manejando todos por la cultura? En la medida que la autoridad no permita que haya esos recovecos, pues no va a poder tomar ventaja de ellos. Y en la medida que haga licitaciones transparentes, pues no va a poder tomar ventaja del compadre que tiene metido en el gobierno. Entonces, es una dinámica que hay que redefinir, pero de origen. Entonces, esa es la gran aportación que tienen este tipo de iniciativas como Yanqui. En la parte formativa es una tercera pata: lo académico, las escuelas; lo educativo, las familias; y la formación de personalidades con miras empresariales en un mundo que ya no genera empleos suficientes. Que emprender no va a ser una opción. O sea, emprender no es opción, emprender es una necesidad. Aún para las personas que tienen un empleo, no alcanza. Y hay que emprender con inteligencia, Betty, porque a lo mejor yo quiero emprender, yo quiero ser futbolista. ¿Tú qué crees? Que tengo 2 piernas izquierdas, ya no tengo edad, me encanta el fútbol. Bueno, pero a lo mejor me asocio con alguien que sí tenga las habilidades y las competencias para emprender, pero yo soy un magnífico administrador. Pues yo lo puedo empoderar a él para administrar y que él se dedique a emprender. Pero a lo mejor va a haber un extraordinario comunicador, un extraordinario vendedor, un extraordinario intraemprendedor, que también es un concepto que traemos en Yanqui. El que a partir de una idea emprendedora ya le ve la arista A, la arista B y la arista C para evitar la obsolescencia o para abrir el abanico de venta de la primera idea de emprendimiento. Hay mamás que me dicen, ¿es un curso para ser emprendedores? No, el emprendedor no se hace, el emprendedor no se forma, el emprendedor se pule. Es un talento, es un elemento que traemos cada quien. Lo que habemos
Es un emprendedor, sí, pero acá hay un intraemprendedor y hay colaboradores. En la medida que entendamos que hay que meterlos en un ambiente colaborativo, pueden haber células de emprendimiento que pueden hacer mucho más rico el tema del autoempleo y de la generación de empleos en este país. Cuando digo hay que emprender con inteligencia, me refiero a eso, a ser claros desde niños para qué somos buenos y avesarnos en eso y entender que tenemos áreas de oportunidad en otros frentes y que mis compañeros me van a hacer fuerte en esas debilidades. Exactamente. A eso me refiero. Que mis compañeros me van a hacer fuerte en esas habilidades. Me encanta este mensaje porque pues efectivamente es dejar ese egoísmo de que mientras yo esté bien, que eso es algo de lo que adolece nuestro hermosísimo país, ¿no? Mientras yo esté bien, a mí me vale lo que le esté pasando al vecino. Mientras a mí no me tiren basura en mi banqueta, si alguien más le tira basura al vecino de enfrente, pues ese es su problema. Creo que nuestro hermoso país podemos ser una cultura y un pueblo profundamente solidario cuando así se requiere, pero en nuestro día a día la solidaridad brilla por su ausencia. Así es que en la medida en la que cambiemos esta mentalidad y los niños, vuelvo a lo mismo, la razón por la que José Carlos está aquí hoy no es porque nos hable de sus éxitos en su empresa, sino en este proyecto específicamente dirigido a los niños, porque igual que tú, yo creo, y creo que eso le queda claro a todo el mundo, que el futuro de México y del mundo son los niños. O sea, eso no hay duda. José Carlos, si alguien está interesado en decir, yo quiero que a mi escuela me traigas ese taller o ese programa Yanqui para que los papás puedan tener a sus hijos en el programa en la escuela, o si alguna empresa quiere decir, yo quiero ser beneficiario, o alguna mamá dice, yo quiero aprender la metodología Yanqui para ser facilitadora, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo pueden acercarse a ti? En Yanqui con Y, A-N-C-U y latina, yanqui.org está el contacto. Yo personalmente me encargo de atender cualquier tipo de requerimiento de esta índole. Entonces, con toda la libertad del mundo. El eslogan que tenemos es muy bonito y es algo que tratamos de predicar en la agencia Nibicon Communication, que es trabajar con la seriedad con la que juegan los niños. Eso es, digamos, que la divisa de cambio para poder hacer cosas divertidas, cosas para el bien común, cosas posibles, observables y plausibles. Al principio me dijiste que este programa lo estaban, que de hecho tu socio en este programa es canadiense. ¿Este programa ya lo pueden encontrar ahorita en Canadá o en otros países? Porque siendo un canal de televisión por internet es probable que tú nos estés escuchando y estés en otro país, que no sea México. ¿Ya hay posibilidad de encontrarlo en otro país? Sí, estamos incluso en España. Han habido algunas iniciativas que se acercan para ver cómo podemos colaborar. Hay que entender y hay que adaptarse a unas circunstancias de escuela pública y escuela privada completamente distintas, pero la realidad es que esto no estorba en ningún lado porque, ¿sabes qué? No existe, no existe en ninguna parte. Entonces es verdaderamente maravilloso el poder ser parte de un cambio que espero en Dios sea una cuestión de trascendencia para la educación del planeta. Pues tu misión es buena y yo soy de la idea que cuando uno crea algo bueno desde el corazón y para hacer un cambio y para ayudar a los demás, te va a ir bien. Muchísimas Así es gracias, que, Betty. pues todos mis mejores deseos. Estamos con ustedes trabajando en lo que podamos ayudar. Es www.yan de niños, C de Carlos, U de uva y latina.org. Ahí van a encontrar a José Carlos para que puedan llevar este programa a sus escuelas, para que si tú eres beneficiario y tienes una empresa, te puedas acercar a ellos, que es mucho más. Si estás en alguna área de responsabilidad social, te puedes acercar a ellos, aunque el programa es mucho más allá, pero lo puedes instaurar dentro de tu empresa, te puedes convertir en vocero.
O si tú eres mamá y a ti te gusta enseñar y quieres aprender cómo puedes facilitar este aprendizaje a los niños y de paso ganar un ingreso extra, te puedes poner en contacto con José Carlos. Yo te agradezco muchísimo que me hayas dicho que sí, sé que eres una persona súper ocupado, como se pueden imaginar. Y bueno, yo soy Beatriz Mancilla en nuestro canal de Expert TV, donde buscamos traerte ideas nuevas, innovadoras, que tengan un impacto en tu vida para transformarte a ti, para transformar a nuestro país, a nuestro mundo y que seamos personas mucho mejores. Soy Beatriz Mancilla en Mujer Impulsa tu Riqueza y nos vemos el próximo viernes de 12 a 1. No falles. Estamos preparando invitados súper especiales para ti. Cuídate mucho y no gastes demasiado el fin de semana. Acuérdate que es viernes de educación financiera. No hagas gastos que no necesitas. Menos en quincena. Menos en quincena. Bye.